Gracias por estos minutos. A pesar de tanto viaje, distingues al auditorio de Mega Noticias. Bienvenida. El gusto es mío, Joely, estar de regreso aquí contigo y conversando sobre los temas internacionales tan importantes para México y en particular la relación México-Estados Unidos. No El es gusto es mío. menor, pero no es una integrante del gabinete, perdón, Elizabeth Sherwood Randall, pero habló sobre un documento sobre el tema migratorio entre México y Estados Unidos. Hay que recordar que Estados Unidos está a punto de vivir elecciones. ¿Cuáles son los pendientes que van a quedar para la próxima administración en materia de no solamente de los migrantes que están regresando a territorio mexicano como un tercer país seguro, tanto como para los famosos Dreamers? Así es, la doctora Sheinbaum recibió hoy a Elizabeth Sherwood Randall, que es la asesora del Consejo de Seguridad Nacional para temas de seguridad interior. Hemos de decir que no es una funcionaria relevante, sí. ¿Es de primer nivel? No. No es la consejera de Seguridad Nacional ni la subsecretaria de Estado, pero sí es la que ha estado a cargo o dando seguimiento en la relación con México de dos temas fundamentales. Por un lado, toda la cuestión migratoria que impacta tanto a la frontera y por otro lado, la cuestión de la producción y tráfico ilícito de fentanilo. Estaba yo viendo justamente las declaraciones de la doctora Sheinbaum en su conferencia y otras cosas que salieron de que hablaron de comercio, seguridad, migración y hablaron de las reformas en términos generales y que no hubo acuerdos. Cuando dice que presentó un documento migratorio, Elizabeth Sherwood Randall, seguramente es para ponerla al día de las últimas medidas anunciadas por el presidente Biden apenas la semana pasada, que son medidas muy drásticas y que afectan a México de manera directa e indirecta. ¿Por qué digo que son muy drásticas? Porque a través de órdenes ejecutivas, de decretos, Biden está limitando el número de personas que pueden solicitar asilo cada día a lo largo de la frontera México-Estados Unidos y que no hayan seguido los procedimientos a través de la app que se llama CBP-1, CBP-1 o de otros términos. Y las cantidades que fijaron para limitar el número de solicitantes de asilo en realidad son bastante bajas. 2.500 migrantes por día y si se supera esa cantidad durante una semana, se cierra totalmente o se cierra la frontera para solicitar asilo. Y eso significa, Joely, que los que están del lado mexicano se quedan varados del lado mexicano. Entonces, nos afecta a México directa, o sea, las medidas unilaterales de Estados Unidos afectan a México directamente e indirectamente también. Directamente porque las ciudades se nos van a saturar, las ciudades de la frontera, o podrían saturarse, e indirectamente porque de alguna manera esta decisión unilateral jurídica de los Estados Unidos, al afectar a México, está siendo una forma de extraterritorialidad del derecho. Ahora bien, varias organizaciones no gubernamentales en Estados Unidos ya dijeron que van a objetar esta decisión de Biden y de hecho hay varios demócratas en su partido, entre ellos el senador por California, Alex Padilla, que se oponen a esta medida por considerar que es una medida electorera que cae en la narrativa y en las medidas que han estado proponiendo los republicanos. Al mismo tiempo, hay otro rumor en Estados Unidos que si quizás se haga en estos días próximos una realidad, que es que el gobierno de Biden podría anunciar también a través de un decreto de medidas ejecutivas que va a otorgar permisos de trabajo a aquellos indocumentados que estén casados con un nacional estadounidense. Y estiman que esto podría favorecer a cerca de 800,000 indocumentados. Vamos a ver en qué términos se da esto. Entonces, digamos que Biden está tratando, por un lado, de que ya no se le acuse de que no tiene control sobre la frontera y cayendo en las medidas que han estado proponiendo los republicanos,
pero también sabe que esto le puede hacer perder más votos de los que ya está perdiendo con la comunidad latina o hispana, y entonces estaría proponiendo estas medidas. Yo me imagino que, dado como dijo la presidenta electa Sheinbaum, no puede ella llegar a acuerdos con la administración estadounidense en este momento, puesto que todavía no toma posesión. Lo que sí puede y debe es escuchar justamente estas medidas que está instrumentando o que piensa instrumentar la administración Biden, puesto que impactan a México. Claro, pero estas Así medidas que es. beneficiarían a los llamados Dreamers son un paso hacia la legalización. ¿Es una buena noticia para los migrantes mexicanos, que es de las más grandes, o solamente es una medida electorera? Yo creo que es un poco las dos cosas. Es básicamente una medida electorera de campaña en este momento, pero aunado a las medidas de los soñadores que finalmente tienen que ser revalidadas por el Congreso de los Estados Unidos, y hasta ahora no ha sucedido eso, es una medida que también beneficia a un número importante de indocumentados. Entonces, toda medida que beneficie a los indocumentados creo que es buena per se para estas personas. ¿Y por qué? Porque en Estados Unidos se discute mucho la necesidad de una reforma migratoria, pero las circunstancias políticas no la han permitido. Entonces, la pregunta para el próximo gobierno mexicano y para el próximo gobierno estadounidense es, eh, si viene una reforma migratoria, ¿será integral o será por pedazos? ¿Sí? Y esta medida puede ser un avance de lo que puede ser una reforma migratoria por sectores, por segmentos, por pedazos. Ahora, yo soy del punto de vista, y así lo escribo en un artículo que va a salir publicado en la revista de la Universidad Iberoamericana, que para el próximo gobierno debe ser prioritario impulsar en el Congreso de Estados Unidos una vía legal para la regularización de los indocumentados en Estados Unidos, porque eso realmente ayudaría mucho a la economía de México, a la economía de Estados Unidos y sobre todo al respeto de los derechos humanos de esos indocumentados. Pero también hay que estar conscientes que toda reforma migratoria que incluya una regularización de los indocumentados, que no son solo mexicanos, son de muchas nacionalidades, en territorio estadounidense, también va a implicar medidas más drásticas en contra de futura migración indocumentada. ¿Mm? Y entonces, lo que estamos viendo, que es el crecimiento del número de mexicanos que migran a Estados Unidos, y con la sequía este año seguramente vamos a tener más migrantes provenientes del campo, es que ellos van a seguir estando en una situación de altísima vulnerabilidad. Es un tema muy complejo, pero a mí me da gusto que ya se esté abordando, cuando menos para que el equipo de la próxima presidenta tenga mayor claridad y pueda hacer preguntas muy concretas al equipo del gobierno de los Estados Unidos sobre los alcances de estos decretos presidenciales de Biden, de estas medidas ejecutivas, porque sí afectan a México y sí afectan a los mexicanos y sí afectan a nuestras ciudades fronterizas. Y ellos están tomando estas medidas, Sí. hasta donde se sabe, sin negociar con Sí, México. pero permíteme ¿Verdad? interrumpirte. En medio del debate de la reforma al Poder Judicial, que desata el nerviosismo en los mercados, en los gobiernos, en la gente, ¿estas reuniones entre México y Estados Unidos de verdad logran dar certidumbre a los inversionistas, a los mercados, a los gobiernos? Mira, ella tiene que dar esas certezas, porque es su papel y todo. Ahora, aquí la cuestión es que no basta con que dé las certezas, ¿sí? Vamos a ver cómo se da el proceso este de consulta o de encuesta sobre la reforma al Poder Judicial, porque, a ver, el Poder Judicial quizás sí requiera de una reforma, pero no en los términos de la que están planteando en todos sus aspectos. Sobre todo, lo que más preocupa es la elección de los jueces y la elección de los magistrados a la Suprema Corte. En Estados Unidos,
hay elección de jueces, pero no de magistrados, no de los de la Suprema Corte. Y en Estados Unidos se ha comprobado también que la elección de jueces se presta a la politización. Hay una famosa declaración de un juez de Texas diciendo que había votado a favor de la condena a muerte de un mexicano, no porque estuviera seguro de su culpabilidad, sino porque si hubiera votado en contra hubiera perdido la elección. Así de grave es la politización de una elección de un juez. Entonces, el problema es que en Estados Unidos, en Europa, las calificadoras, las empresas de análisis dicen, a ver, esta reforma al Poder Judicial, tal como está planteada, afecta la certidumbre jurídica. Entonces, aunque la presidenta digo, yo doy certezas de que tienen la seguridad de inversión, la percepción del extranjero es diferente. Es que se afecta la certidumbre jurídica. ¿Por qué? Porque si de repente quieren ir con un amparo a la Suprema Corte y resulta que los jueces, los magistrados de la Suprema Corte fueron todos elegidos y están alineados más que a una defensa de la Constitución, a una posición ideológica, pues no van a tener confianza. Entonces, esa falta de confianza en la certidumbre jurídica es lo que puede afectar a las inversiones extranjeras. Y comparar esa reforma al Poder Judicial con las medidas que se tomaron para establecer el FOBAPROA es una comparación que no es válida desde el punto de vista ni jurídico, ni económico, ni de lógica. Embajadora, usted tiene una frase para definir a las mujeres con poder en la administración pública, obviamente en la diplomacia, en el gobierno. Puño de hierro con guante de seda. ¿Se aplica a la doctora Sheinbaum puño de hierro con guante de seda que preserve la democracia a pesar de las presiones del presidente López Obrador? Claro, para preservar la democracia mexicana, para preservar las instituciones que nos ha costado tanto trabajo construir. Y preservar no quiere decir no tocarlas, quiere decir reformarlas democráticamente, no con una visión ideológica que nada más corresponda a un porcentaje de la población. Reformarlas para beneficio, para mayor transparencia en el ejercicio del poder. Marta Bárcena, embajadora eminente, muchísimas gracias por estos minutos y la distinción para Mega Noticias. Pues también a mí me encanta siempre platicar contigo, Joel, y tus preguntas siempre son muy pertinentes, a veces no fáciles, y seguiremos hablando cuando el tiempo y las circunstancias nos lo permitan. Muchísimas gracias. También a mí me encanta. Buenas noches.